queridos panelistas, muy buenas tardes, queridos telespectadores. Bienvenidos a un nuevo podcast conversatorio, o como quieran llamarle, número 11 de Agile Crusaders. En esta sesión viene algo bastante interesante, pero antes de darle el paso a nuestro panelista, nos vamos a presentar rápidamente. Obviamente parto yo, número 1, Enneagrama número 1, el reformador, Alexis Hidalgo, dueño de Taurus Galaxy Sudamérica. Taurus Galaxy, ya. Además, soy Agile Coach en distintos tipos de organizaciones en Sudamérica. Y además, dentro de esta saga de Agile Crusaders, que cada uno tiene un personaje de RPG o hay MMO, ahí ya Julia y después me va a corregir, estoy apodado por mi compañero que aparece ahí más abajo como el paladín inflexible, ¿ya? Así que, ¿quién quiere continuar? ¿Quién quiere continuar? El siguiente sponsor. Vamos, Sandra, adelante. Hola, nuevamente buenas tardes en otro episodio de Agile Crusaders. Soy Sandra, de Ecuador. Soy CEO y fundadora de ATI Consultores, igual a Agile Coach de algunas empresas acá en Ecuador. Y nada, pues estamos en este podcast a ver qué es lo que nos trae Nico. Y adelante, Liz, bienvenida nuevamente. Gracias, hola, un gusto volverlos a ver, a reencontrar. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Lisbeth Alvarado, Scrum Master de la industria, dedicada a la industria financiera. Un gusto volverlos a ver. Cuéntanos, Julio. Es que me gusta que hayas dicho los que no me conocen, claro, si no aparecí nunca. No, de 11 participado en dos. Sí, Lo siento, perdón. De 11 he participado en dos. Perdón, ¿vamos a editar esta parte? Sí, tranquilo, vamos a editar esta parte. Ojo, claro. ¿Ya? Julio, en tu presentación, además de todo lo que quieras decir, aprovecha de nombrar también cuál es el perfil o el personaje de Sandra y de Liz. Además de ya, vale. Yo soy el que relata la historia. Va a ser la voz en off. Bueno, a decir verdad, estamos haciendo todo este relleno porque lo que van a hacer es muy poco, así que estamos hablando. Bueno. ¡Hola! Ahora sí. Soy Julio Gutiérrez, desarrollador de software y CEO de este canal, por la niña, bueno, no sé dónde está, la de verde, es la culpa de ella, todo es su culpa que yo sea CEO de algo que yo no me sentía y ahora me siento súper incómodo estando en ese puesto jerárquico. Y nada, pues, adelante, Nico. Bueno, mi nombre, gracias Julio por la presentación, bastante extensa, me gustó tu presentación. Mi nombre es Nicolás Fredes, como ya saben de algunos episodios anteriores, ¿cierto? Desarrollador web. Y bueno, vamos a tratar de hacer una conversación entretenida el día de hoy. Espectacular, buenísimo, muchas gracias Nico. Querida audiencia, queridos espectadores, recuerden que dentro de Agile Crusaders cada uno tiene un perfil característico que lo representa. ¿Verdad? Se me olvidó explicar eso. Así que ahí cuando hagamos la edición lo podrán ver al principio, lo podrán ver al final, y si quieren formar parte de Agile Crusaders y ser representados por un personaje, bienvenidos sean y nos pueden escribir por interno porque nuestro CEO secretario va a hacer ese trabajo, ¿ya? Así que de ahora en adelante son 50 loquitas. Eso. Así que Nico, nuestro Cyborg Archer o nuestro arquero cibernético, va a introducir un tema bastante entretenido y todos nosotros vamos a estar atentos para poder escuchar. Nico, ya tienes los permisos necesarios para poder proyectar. Toda la sesión es tuya. Adelante. ¿Cómo queréis decir eso? Ya tienes los permisos. Muy bien. Así como se viendo un dios ante un ser humano. Confírmeme en el momento en el que estén viendo la pantalla en negro, por favor. Ahí está. Estamos viendo la pantalla en negro. ¿Sí? Confirmado. Bien. Bueno, la verdad es que me costó un poco decidirme por el tema que iba a tratar el día de hoy, a pesar de que había estado tratando de pensar en los días anteriores. Hoy día recién como que dije, rayos, estoy a un par de horas de preparar esto. Como buen chileno última hora. Y la verdad es que no tenía algo específico. Más que dejar a última hora es como, sí, había estado durante los días anteriores pensando en algo, no me había decidido, y al final ya, después de pedirle ahí consejo a algunas personas, unas que ayudan más que otras, me decidí por un tema
Y bueno, lo ideal es que sea útil también para los que están, tanto para los que están acá presentes, ¿cierto? Que vamos a tener una discusión, como también para aquellos que están mirando a través de YouTube este material, ¿ok? Vamos a comenzar. Y, perdón, ahí está. Este Me es el copió título la idea, de la weón. presentación. Se me acabó Buenas el tema de prácticas. conversación, papi. ¿Cómo? No, nada, adelante. Adelante, Gracias. Nico, tranquilo, adelante, adelante. Buenas prácticas para desarrollar software. Me pareció un tema que es bastante interesante, que es bastante actual y que creo que representa, bueno, por lo menos en mi perfil como desarrollador de software, sé que Julio también cumple ese mismo perfil, quizás no el resto del conversatorio, pero me gustaría que pudiéramos conversar un poco de esto y analizarlo desde distintos puntos de vista. Obviamente Julio y yo quizás vamos a dar perspectivas de desarrollador, pero el resto del conversatorio me gustaría que pudiera dar sus perspectivas quizás desde el plano en el que ellos lo ven. ¿Ok? Bueno, y ahí como en rojito marqué ciertas sugerencias porque no quiero que nadie se sienta atacado, ni nadie se sienta como obligado, ni que nosotros estamos dando algún tipo de reglas estrictas, sino que son simplemente sugerencias que desde mi punto de vista son importantes al momento de desarrollar software. ¿Les parece? ¿Que avancemos? Genial. Adelante. Ahora, Puede el proceder. título, como dice, Yo buenas ya prácticas. estoy convencido, ¿eh? Muy bien. Buenas prácticas para desarrollar software. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos buenas prácticas para desarrollar software? Eso es como lo primero que quiero recalcar. Y acá, como bien ustedes pueden leer, dice ¿cuál es el problema? ¿Por qué necesitamos buenas prácticas para desarrollar software? ¿Por qué son necesarias? O a lo mejor no son necesarias. ¿Realmente necesitamos buenas prácticas para desarrollar software? ¿Cuál es finalmente el problema? Bueno, en primer lugar, una de las tantas cosas que nosotros necesitamos entender como desarrolladores de software, y aquí quizás podemos entrar a debatir un poco desde distintos puntos de vista, es de qué manera yo puedo sostener el desarrollo de una solución, ¿cierto? Ya sea un sistema grande o un sistema pequeño, en el tiempo. Finalmente, ¿de qué manera yo puedo hacer sostenible esta actividad, ¿cierto? Que es desarrollar, que es pensar una solución, llevarla a cabo a través de código y que ese código pueda ser sustentable en el tiempo. ¿Ok? Muchas veces, y quizás Julio allí pueda acompañar, o si alguno conoce alguna anécdota al respecto, muchas veces me ha pasado a mí que llego a una empresa como desarrollador nuevo, ¿cierto? Nuevo en la empresa, y me toca tener que desarrollar sobre un sistema ya hecho, o sobre un sistema, digamos, no hecho por la misma empresa, pero a veces que viene heredado desde otros desarrolladores finalmente. Tocar lo que conocemos como código legacy o legado. Nos damos cuenta de que tenemos que encontrar una forma o tratar de entender o meternos en la cabeza del desarrollador que hizo aquella solución, es decir, aquel que programó lo que a mí me toca modificar, digámoslo así, ¿ok? Entonces ahí es donde encontramos las problemáticas de qué fue lo que estuvo pensando esta persona, este ser humano, qué fue lo que estuvo en su cabeza, de qué manera quiso desarrollar esta solución, de qué manera él pensó la solución de manera global, y son una serie de problemas y de dudas que se generan al momento de desarrollar, que muchas veces nos cuesta trabajo poder entenderlas, poder responderlas y poder hacer más fácil nuestro trabajo, o mi trabajo, que es el de desarrollar software, ¿ok? Y a veces incluso ni siquiera el de un tercero, sino que a veces incluso el propio código que yo mismo diseñé o escribí hace algunas semanas o a veces meses atrás. ¿Ok? Entonces, finalmente, ¿cuál es el problema que se genera en el tema de desarrollo de software? De cómo generar una solución que sea perdurable en el tiempo y que no caduque simplemente en el periodo en el cual fue desarrollado. ¿Por qué? Porque muchas veces se necesita modificar el software. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto de esto antes de seguir avanzando. Nico, yo quiero hacer una intervención y también poder escuchar la voz de los demás panelistas que opinan sobre esto, porque esto ya lo hemos conversado bastante con Julio en otras ocasiones, pero creo que este es un buen momento. Desde mis inicios laborales siempre casi todos mis compañeros eran amigos desarrolladores,
compañeras desarrolladores, entonces estoy muy cerca dentro de este mundo. Y recuerdo, justamente lo que tú estás comentando, lo he vivido a lo largo de muchos años, cuando de repente un desarrollador generó un trozo de código, un sistema, subsistema, como quieras llamarle, se va por X motivos, llega otro desarrollador a tomar esa posta, y es un clásico, dice, no, esto está todo malo, hay que botar todo y hay que hacerlo de nuevo. Es muy típico, ocurre demasiado. Entonces ahora yo quiero hacer esta pregunta de, ¿por qué creen que ocurre esto? Porque existen otras especialidades, yo he trabajado en distintos tipos de áreas, donde uno no llega a botar o a romper todo, sino que uno estudia lo que está, uno toma esas bases, esos fundamentos, y muchas veces uno rediseña para seguir generando valor. Pero uno no va con esa premisa de decir, no, está todo malo, votemos y hagámoslo de nuevo. Entonces, ¿por qué creen que ocurre muy particularmente aquí en el mundo del desarrollo y quizás no tanto en otras partes? ¿Será algún tema de ego? Pero ¿por qué solo se dará más en esta rama, especialidad, más que en otras? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo iba a comentar algo sobre lo que comentaste, Nico, respecto antes de responder un poco lo que tú preguntas, Alexis. Es esta sensación que tenemos cuando llegamos como nuevo a cualquier empresa, de entender lo que hizo uno o varios en un código legacy. Y yo creo que es una falacia el creer que uno entiende lo que hace el otro, porque al final igual uno tiene experiencias, tiene filtros que hacen que uno vea las cosas de una manera. Entonces me da la sensación que uno entiende a medias lo que hizo otro, y eso genera mayor problema, más entropía de lo que uno puede, de lo que en rigor ya tenía ese sistema. Entonces, puede ser que más de alguno sí lo entienda y logre tratar de seguir un poco lo que estaba en la cabeza de ese otro, pero pero yo creo que no llegamos a comprender completamente la idea que estaba, sino que lo entendemos muy modo general. Eso es lo que quería comentar un poco sobre esa situación. Lo que decís tú, Alexis, sí tiene que ver un poco con el ego, pero además porque siendo como un algo, por decirlo de alguna forma, el software no es intangible, no es lo mismo que tú llegues a un área donde creaste una casa y ya están las murallas, no vayas a deshacer las murallas, ¿cachai? Versus el software, que es tan intangible, que es modificable, es más fácil botar todo y hacer de nuevo, tomar esa decisión versus algo más tangible. Y justamente pasa por el tema del ego, porque es lo que, bueno, estaba comentando hace un rato, que cuando tú llegas a una empresa nueva, tú venís con una visión de una empresa anterior a lo mejor en la que estabas, o si venís saliendo de un instituto, que venís con la visión de ese instituto. Entonces, si te encontrás con algo distinto, como todo buen ser humano, no aceptamos las cosas diferentes, tu primer juicio es eso, es que lo otro está mal, porque tu visión es la correcta. Y evidentemente eso pasa por el ego. Claro. Y ya sí, entonces por eso es necesario el tema de las buenas prácticas, porque finalmente estandarizar algo que está hecho a nivel de convenciones hace que tus decisiones, si tú estás de acuerdo con esas buenas prácticas, vaya a aplicarlas donde sea. Y evidentemente la empresa también... Sí. Vale. Sí, súper, Julio, estamos alineados con ese punto. Sandra había levantado la mano y luego le damos el paso a Liz, y también me gustaría poder escuchar también, además de a Sandra, sobre todo a Liz, que ella está en posiciones de Scrum Master, cómo ha vivido justamente estos problemas a la hora de desarrollar productos y servicios. Así que seguimos con Sandra, luego con Liz, y luego le damos el paso a Nico para que continúe con su presentación. Ok, bueno, realmente de mi experiencia creo que son varios factores, no es uno solo. El tema de los legacy, primero creo que hay que estar conscientes que eso van a existir en empresas que tienen ya muchísimos años y que tienen sistemas implantados. Entonces, por eso es que si vamos a toda la historia del desarrollo de software, los legacy son una de las primeras aplicaciones que hay, y por ende las empresas tienen este tipo de aplicaciones, que dependiendo del giro incluso del negocio de la empresa, algunos no tienen la apertura, diría yo, como de cambiar o de migrar a algo nuevo.
porque básicamente a nivel empresarial, ¿qué es lo que suele suceder? Es, si tengo un sistema funcionando, a pesar que tenga, no sé, 14, incluso 15 más años en tecnología utilizando ese legacy, pues en el tema de costos no lo incluyen. Entonces, eso creo que más que un problema, es algo latente que siempre va a seguir existiendo en muchas empresas y va a depender de la empresa. En alguna de las empresas que yo he trabajado y son bastantes del sector financiero, hay muchos sistemas que no cambian y siguen siendo legacy. O solo te cambian la parte del front, como para tener una interfaz más bonita de usuario, pero por debajo sigue siendo las mismas bases. Sí, entonces, eso con el tema creo, de mi experiencia y como digo, de mi opinión, eso creo que es lo que sucede con el tema de los legacies y que está ahí latente. Quería apuntar algo al respecto, que el problema no es que sea legacy, si evidentemente cuando tú llegas a un equipo donde ya existen software, eso ya es legacy, ya es código que ya existe. Si el problema no es que sea legacy, el problema está en cómo está diseñado ese legacy, porque podéis tener una aplicación que tenga 14 años, pero si está bien diseñada y con buenas prácticas, da lo mismo. Eso es lo que quería apuntar. Exacto. Sí, pero en la mayoría... Y me voy, me retiro, chao. Digo por experiencia y en la mayoría de legacies no están bien diseñados. Por eso es que tienen muchos problemas y muchos deciden cambiar. Diga nombre de empresa. Diga nombre de empresa. No, Vuelvo, dame un segundo. Después lo editamos. Incluso, por ejemplo, mira, digamos que a nivel financiero, bancario acá en el Ecuador, hay incluso normativas en las que de cierta manera les obligan, por poner una palabra, a las entidades que hagan actualización de tecnología. Y es únicamente porque, claro, el tema, por ejemplo, ustedes saben que a nivel de código de soporte, muchos legacies que utilizan sistemas operativos y lenguajes de programación que ya no tienen soporte, lo siguen utilizando. Entonces, eso lo toman acá, por ejemplo, como un riesgo. Y las empresas son, de cierta manera, como decía, obligadas a hacer estos cambios de legacy, a pesar que, como decía Julio, que si está súper bien el legacy, ¿por qué voy a hacer un cambio? Pero va a depender, o sea, ahí depende mucho de muchos factores, como decía al inicio. ¿Sí? Liz, cuéntanos, por favor, tu postura. Me faltaba una pregunta tuya, Alex. Dale, Sandra. Y no dale, me acuerdo cuál era. Dale. Uy, ¿cómo salió una bajita ahí, ¿Cuál era tu pregunta, Alexis? Ya me olvidé, mira. La pregunta que le había hecho a Nico es por qué en el perfil de los desarrolladores es tan común ver que alguien llega a inspeccionar un código y de inmediato lo sentencia diciendo que está todo malo y lo hace de nuevo, siendo que hay otras especialidades y no necesariamente el ejemplo que decía Julio de hacer una casa, puede ser una malla de liderazgo, un canal digital, etcétera, una estrategia inclusive donde finalmente no decimos que está todo malo, sino que se hace un buen esfuerzo en estudiar lo que se tiene, se conservan las bases y luego se rediseña para seguir avanzando. Entonces, o sea, como lo contáis, pareciera que el software fuese solo así, pero a mí la sensación que me da es que a lo mejor tú llegáis a lo que tú comentáis, una estrategia, lo que sea, que no es tan tangible como el software, pero no implica que no lo penséis, no implica que no penséis que a lo mejor está todo malo y hay que hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces no decides hacerlo desde cero porque a lo mejor tu trabajo te da lo mismo y preferís que te paguen y seguir haciendo lo que está. Entonces, desde afuera pareciera como que, sí, lo está estudiando y le está entregando el valor que necesita. No lo sabemos. Pero como el software, como te digo, como es algo intangible, es más fácil hacer modificaciones y pescar y hacer todo de cero. Claro, es que hay muchas cosas. Yo creo que se ve como más... Claro, el software no es el único intangible. No, demás, pero a lo que voy yo es que no solo en el software pasa esa visión, sino que puede ser que en las otras pase también, pero como no importa, da lo mismo, o a lo mejor no entrega tanto valor como un software, por darte un ejemplo, a lo que voy es que no solo en el software puede pasar esa visión, sino que en todas, solo que en otra a lo mejor no se hace efectiva. Sí, ahí solo para terminar el punto, claramente puede ocurrir en cualquier magnitud de cosas, pero en el software se ve mucho más, en lo otro en menor medida.
Demos el paso a Liz, por favor, que ya va a contar ahí su experiencia y que Sí. ya como Scrum Master, cómo vive esto con los Pues, equipos. Y el luego, reformador, y luego decidiendo nosotros por el los resto. panelistas nos vamos a apretar un poquitito para darle más espacio a Nico, porque a Nico ya lo estamos anulando. Claro. Democracia no existe en este canal. Pura dictadura Sigamos. con represión. Adelante, Liz. Gracias. Ok, gracias. No, sí, bueno, no siempre es un problema, ojo, depende de las bases, las buenas prácticas y cómo estén estructurados. Se supone que una necesidad, un proyecto pasó por buenas prácticas, está formalizado, pasó por arquitectura, Julio, por el arquitecto, lleva una estructura, lleva todo un No esquema. vamos por ese camino, Liz. Y créeme que he trabajado, ya tengo rato en la industria financiera, no solo acá en Chile, sino también he tenido la oportunidad de trabajar con canadienses, Banco Rojo. Entonces, lleva su estructura, lleva sus procesos, y no siempre es un problema, porque lo que se busca es un evolutivo. Entonces, la idea es tomar lo que se tiene, rescatar lo bueno, ir evolucionando y agregando no solo la parte estética, bonita, front, sino cómo poder robustecer y que eso cada día, ese proyecto o ese software sea cada día más escalable. Esa es la finalidad. ¿Cómo se nota que quería Scrum Master? Así como súper reconciliadora con todo. Amor y paz. Antes de darle el paso a Liz, solo voy a estar dando vuelta un volador por ahí, de acuerdo a lo que decía Liz. Entonces quiere decir que cuando hay buena arquitectura, hay buenas prácticas de desarrollo, y cuando no hay arquitectura, quiere decir que pasa todo lo que estamos conversando. Solo lo voy a dejar ahí. ¿Cómo se nota tu signo en el eneagrama? Sí. De que todo es A o B. Lo vamos a dejar por ahí dando vuelta con las buenas y malas prácticas, y ahora le vamos a devolver ahí la tribuna a Nico. Nico, adelante, por favor. Se suponía que era el protagonista de esta historia. Por eso, justamente. Y pasó a segundo plano, claramente. Vamos, Nico, faltaba mi pregunta, pero Julio siempre robando el show. Sí, yo siempre he dicho que yo soy aquí, ya que soy el CEO. De hecho, Julio se autodenominó el CEO de Agile Crusader, así que ahora ya está por las nubes, así que yo tengo pruebas de que me señalaron. Vamos, Nico, por favor. Yo había estado bien atento escuchando la opinión de cada uno para tratar de empaparme y de entender un poquitito, y también de conocerlos desde qué punto de vista cada uno ve el problema que yo estoy planteando. Porque en realidad, efectivamente, sí, es un problema. El tema de tener malas prácticas en un proyecto genera el problema, que es la gran pregunta que hizo Alexis respecto a por qué en el software generalmente se está cambiando todo constantemente. Es decir, a mí me ha pasado muchas veces que llegaba a una empresa, incluso antes de conocer, de tener el concepto de buenas prácticas, llegaba a una empresa y decía, esto no me calza, esto no me parece. Entonces, pero ¿cuál es el tema? Que como están en las bases, como alguien dijo por ahí, como están en las bases, de repente no tienes una forma sana o fácil de poder corregirlo. Me pasó, por ejemplo, un ejemplo súper sencillo. Cuando yo me casé, me fui a vivir a un departamento, el primer departamento que arrendé para poder vivir, y lo arrendamos todo bien, pero cuando llegó el invierno, nos empezamos a llover. Estábamos en un 5.º piso, y aunque el departamento tenía, no sé, 12 o 13 pisos, justo mi departamento era el más alto, el que estaba al tope del techo de la estructura. ¿Ya? La columna central tenía 12 pisos, pero la de al lado tenía 5 y yo estaba en el 5. ¿Se entiende? Entonces, claro, yo me llovía, y cuando preguntamos qué pasa aquí, por qué se está lloviendo, hablábamos con el que nos arrendó, y ahí hablaban con el administrador del departamento. Al final del show, el tema era que el edificio había estado mal construido desde un inicio. Entonces ahora, si el edificio estaba construido mal desde un inicio, ¿cómo resolver el problema ahora que hay mucha gente viviendo hace años en ese departamento puntualmente? No había ninguna solución. Cambiaste de departamento. Bueno, cuento corto, yo me cambié de departamento. Al final no sé qué fue con ese departamento. Seguramente los que arrendaban ese departamento eran por periodos, porque arrendaban un año, la gente se daba cuenta, se iba, volvían a arrendar al siguiente año hasta que llegaba el invierno, y así. No había nada más que hacer. Una forma de rentabilizar algo que realmente no era utilizable. Ahí no podíamos. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, el tema finalmente son las bases, el fundamento.
cómo tú estás armando estos fundamentos, y eso es justamente el tema del cual quiero tratar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, justamente tratar. El problema es cómo podemos desde las bases generar un buen software para que así, con el tiempo, no tengamos que rehacerlo todo de nuevo. Muy bien. ¿Cómo? Los dos conceptos claves que quiero proponer en esta oportunidad son estos: mantenibilidad y escalabilidad. Y para no redundar tanto en conceptos propios de lo que cada uno pueda pensar o no, quise ir directamente a la definición de estos dos conceptos, qué es la mantenibilidad y qué es la escalabilidad, según Wikipedia, algo que podemos encontrar en cualquier parte, vale. Solamente con una búsqueda en Google, primer resultado de búsqueda, Wikipedia. Mantenibilidad es la facilidad con la que se puede mantener un producto para corregir defectos, reparar o reemplazar los componentes defectuosos o desgastados sin tener que reemplazar las partes que aún funcionan. ¿Tiene sentido con lo que estamos conversando? Sí. Pero la parte que a mí más me interesa, y por eso la remarqué en blanco, es la que dice aquí: prevenir condiciones de trabajo inesperadas. Acá lo que se está hablando es de que nosotros, cuando hablamos de software y de mantenerlo en el tiempo, justamente se trata de eso, de mantenerlo en el tiempo, de hacerle mantención durante el tiempo. El software siempre va a estar cambiando, siempre va a necesitar una modificación. Correcto. A no ser que sea algo que se usó para un evento, que se utilizó una vez y se abandonó. Pero si es algo que se va a utilizar constantemente va a requerir cambios. Ahora, el tema de la mantenibilidad no es evitar tener que hacer mantención en un software, sino que esa mantención sea viable y que no signifique trabajo extra. Por eso remarqué esa parte de prevenir condiciones de trabajo inesperadas. Es decir, que podamos mantener este producto, esta solución, este software, sin tener que invertir mayor esfuerzo que el que realmente requiere el cambio o la modificación que se está solicitando. ¿Se entiende lo que es mantenibilidad, cierto? Bajo esa perspectiva. Perfecto. Entonces, mantenibilidad es facilitar los cambios producidos en un software, para palabras más sencillas. Y el otro concepto importante es la escalabilidad, que es la capacidad de un negocio o de un sistema de crecer en magnitud. Una cosa es que un sistema cambie, ¿cierto? Que necesite modificaciones durante el tiempo, pero otra cosa es que el soporte que requiere la aplicación vaya a cambiar. Ahora no es lo mismo hacer un software pensado para una empresa, un sistema de 10 personas, 15 personas, que hacerlo sostenible para múltiples empresas y que el sistema requiera información de, no sé, 500 usuarios, por ejemplo. ¿Ibas a Nico, decir algo, Alexis? Sí, Nico, ahí te hago una pregunta en base a tu experiencia. ¿Qué tan relacionados están estos temas con los arquitectos de software en las empresas? ¿Y qué opinas tú con algunas posturas de algunos agilistas que dicen que los arquitectos no tienen cabida aquí en este mundo? Porque como lo veo yo, obviamente es solo mi experiencia, para la escalabilidad sobre todo necesitas un fuerte trabajo ahí también con arquitectos. Y ahí va la primera pregunta. Y la segunda pregunta es con respecto a la mantenibilidad, porque ahí te dice prevenir trabajo o situaciones inesperadas. Pero claro, uno no sabe a ciencia cierta qué puede ocurrir más para adelante. Entonces muchas veces las empresas, estas áreas de soporte, gastan muchos planes de continuidad y de mantenimiento, pero a lo mejor lo están corriendo y ni siquiera están siendo efectivos. Entonces, ahí van dos preguntas en una para poder conocer tu experiencia y luego abrimos el debate a los demás panelistas. Sí, perfecto, te la respondo enseguida, pero quiero hacer la inversa, ¿te parece? Te respondo la segunda primero y la primera después, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Bien, con respecto al tema de prevenir condiciones de trabajo inesperadas, uno se refiere a que el trabajo que va a realizar no requiera mayor esfuerzo que el que debería, ¿ok? No quiere decir que desde el comienzo vamos a adivinar prácticamente cuáles son los problemas que podemos tener en el futuro, los problemas específicos. Pero cuando uno hace abstracción de un problema o de un concepto, se abstrae de él, puede generar una solución que sea aplicable a distintos problemas. ¿Se entiende? Eso quizás lo podríamos ver más adelante, ejemplos más prácticos, con ejemplos concretos, ¿cierto?
de situaciones concretas para poder entender bien de qué se trata eso, pero principalmente la idea que quiero que quede como en nuestra cabeza es abstraerse de soluciones concretas y pensar qué características cumplen generalmente los problemas que se dan y de qué manera se pueden prevenir. Quiero apuntar una cosilla que tú mismo lo dijiste, que es que la mantenibilidad, este concepto que sacaste fue de Wikipedia. Y evidentemente lo que encontráis ahí es como un concepto generalizado. Y yo creo que si le ponemos un contexto, le ponemos esta capa de software a la mantenibilidad, quizás cambia un poco el concepto de, a lo mejor, reemplazar o, qué sé, o incluso prevenir las condiciones de trabajo inesperadas, porque creo que la mantenibilidad en el software es levemente distinto a esta definición. Eso no me quería apuntar. Con respecto a eso, me llama la atención porque yo cuando lo leí, me hizo total match con lo que yo vivo en el software. Es que tú eres un mal desarrollador, lo que pasa. Entonces, probablemente. Entonces me hizo mucho sentido con lo que se vive hoy día en el software, y por eso justamente es que remarqué esa parte en blanco. Porque sí, uno, por lo general, cuando tiene que hacer mantención, dice, ok, tengo que hacer este cambio. Ah, pero este cambio de aquí, por la manera en la que está hecho este desarrollo, no solamente tengo que hacer este cambio aquí, sino que además tengo que hacer este otro cambio acá, que es trabajo extra. Y después, cuando tienes que hacer este cambio acá, que inicialmente era aquí, pero ahora estás acá, te das cuenta que tienes que ir a hacer modificaciones en otra parte. Entonces, al final... ¿Qué exagerado para explicar? Entonces, sí, al final, pero sí. Pero lo que lo que no estoy de acuerdo, puntualmente, justamente lo que marcaste, es prevenir condiciones, o sea, como tratar de adelantarte cuando la mantenibilidad en el software, en rigor, tiene que estar preparada para cambios inesperados. Eso. Ya, pero Julio, déjame terminar mi explicación, por favor. Vale. Ok, entonces, como digo, si tengo que hacer una modificación en cambio en un lugar, pero en el desarrollo o durante estoy haciendo la mantención, me doy cuenta que tengo que hacer un cambio que en realidad no debería hacer, y después cuando voy allí me doy cuenta que además tengo que hacer otro cambio en otro lugar que no debería hacer, a eso le llamamos trabajo inesperado, trabajo extra, a lo que yo me refería, ¿ok? Entonces, cuando aplicamos buenas prácticas, en teoría, lo que nosotros queremos prevenir es eso, es que si tengo que hacer un cambio, sea solamente allí. ¿Se entiende? A eso nos referimos con trabajo inesperado, que yo no debería esperar tener que hacer un cambio en otro lugar, excepto donde ocurre realmente el problema. Pero como les digo, eso lo podemos ver más adelante, quizás con un ejemplo más específico, cuando tengamos que ver justamente cuáles son estas buenas prácticas en detalle, ¿ok? Y lo otro, sorry, que me habías preguntado, ya se me olvidó, sí, Alexis. Sí, la siguiente pregunta, te la repito, luego me das tu experiencia y luego vamos a abrir el debate para que también Sandra, Liz y Julio también puedan opinar. En la escalabilidad es muy habitual cuando uno conversa, sobre todo internamente en las organizaciones, que tienes un sistema, un subsistema, lo quieres llevar a un siguiente nivel, entonces la palabra arquitecto muchas veces calza perfecto. Ahora, depende justamente de las visiones que uno tenga, porque en teoría el arquitecto también debería ayudarte justamente con este concepto de escalabilidad al paso del tiempo. Entonces, ¿cuál es tu opinión referente a cómo cuadra aquí el arquitecto con la escalabilidad y qué opinas con algunas posturas de algunos agilistas que te dicen que los arquitectos no tienen cabida en la agilidad? Todo esto dentro del marco del desarrollo de software, que es el tema que tú introdujiste con las buenas prácticas. Ok, sí. Mira, voy a tratar de hacerlo súper sencilla, aunque quizás me enredo un poquitito en la explicación, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Creo que el tema de arquitectura es esencial para poder comprender en una magnitud general la solución que se está tratando de implementar, ¿ok? Pero ojo, el concepto de arquitectura, ¿ya? Ahora, como nosotros conocemos el flujo, el proceso de desarrollo de software desde hace 10, 15 años atrás al día de hoy, es distinto, ¿ok? Y antiguamente se ocupaban muchos roles que eran muy específicos para cada una de las tareas. Para ser más específico, antiguamente lo que se conocía o lo que nosotros nos enseñaban, no sé si hoy todavía lo enseñan así, pero lo que nosotros nos enseñaban prácticamente era solamente el programador lo que hace recibir una cantidad de documentación de diagramas de flujo, de diagramas de secuencia, con el nombre incluso hasta de las clases quizás y todo, y el programador básicamente lo que tenía que hacer era
tomar ese esquema y replicarlo, ¿cierto? Porque ya había una persona, un analista, que había hecho todo ese análisis, valga la redundancia, y había hecho todo ese proceso para que ahora el programador fuera el que programara esa solución. ¿Ok? En este caso, para mí es importante ese análisis, quizás no todos sus detalles, es importante el análisis a nivel de arquitectura, lo que se conoce hoy como lo que hace un arquitecto, ¿ok? Que ve todos los factores que se involucran, todos los componentes que se involucran y de qué manera se involucran, pero hoy, desde mi opinión, creo que eso debería ser más relegado casi como al equipo, que a un solo ente particular que vea todo eso y que después solamente se traspase. Como que a medida que el software va avanzando, los roles se van compartiendo entre el equipo. ¿Ok? Ahora, no significa eso, ojo que esto es solamente mi punto de vista, no significa que hoy todos los desarrolladores o todos los programadores, todos los equipos de software estén preparados para asumir esa responsabilidad. ¿Ok? Eso. Y me gustaría ahora sí, ahí dos manitos ahí levantadas, me gustaría que pudieran dar su opinión. Eso, las dos personas que tienen la mano levantada, primero Sandra, luego Liz, y ahí con Julio, que su cara, su comunicación no verbal, dice mucho, así que ahí, ahí por mientras Julio se prepara. Bueno, ahí contestando las preguntas, yo sí considero el tema de la arquitectura que sí debe ir y no necesariamente, más de estos temas yo considero que se ven cuando ya haces un desarrollo a nivel de escala, es decir, cuando tienes bastantes aplicaciones, es una empresa que maneja bastantes aplicaciones, porque si es, digamos, una empresa pequeña, una pyme, y tienes un software, solo una aplicación, necesitas como que las cosas básicas. Yo creo que también va por ahí el tema de arquitectura, porque cuando tú ya empiezas a integrar aplicaciones, tienes que ver temas de ambientes, temas de versionamientos, hay un montón de cosas atrás que el arquitecto es similar a lo que decía Nico del arquitecto del edificio que él ponía el ejemplo, que es quien diseña, digamos, la base, la estructura como tal del edificio, haciendo como una analogía para que todo el resto funcione. O sea, si es que está mal la estructura, pues simplemente lo que pasaba en el ejemplo del edificio, alguna cosa estuvo mal construida y simplemente pasa lo que pasó. Entonces, eso se hace como una analogía aplicado en el software. No considero que no sea necesario y creo que al contrario, sí es necesario el tema de arquitectura incluso para tener un orden, porque cuando tú ya manejas temas de integraciones y a gran escala, o sea, en sí necesitas tener incluso un estándar. Y si es que nadie lo dice o lo tienes cada uno o aislado, volvemos al tema de los hilos, que eso es uno de los grandes problemas cuando se tienen integraciones grandes, que como no están integradas, cada aplicación es un silo, está separada. Entonces, para aplicaciones de integraciones grandes sí necesitas una base arquitectónica y no necesariamente un montón de herramientas, sino lo justo y necesario. Pero ahí también yo creo que el rol del arquitecto, más que un arquitecto únicamente de diseño en hoja y papel, o sea, papel y lápiz, de diseñar cómo quiere la arquitectura, debería ser un arquitecto que esté en el día a día también, o sea, programando. Porque a mí sí me ha sucedido, bueno, no yo, pero compañeros que van a empresas grandes, multinacionales, y les tienen haciendo básicamente documentación de arquitectura, porque como tienes atrás típico la metodología en cascada, que tienes que tener N documentos de arquitectura para que te aprueben, y el arquitecto se pasa diseñando documentos en lugar de estar, aparte del diseño, que como digo es importante, o como acá se dice un refrán, el papel lo aguanta todo, pero es como hasta cierto nivel, porque ahí cuál es tu valor agregado como arquitecto. Uno puede diseñar, pero si no está en el día a día, realmente luego no vas a saber cómo resolver ciertas cosas que en el papel no lo vas a tener. Entonces, yo considero que el tema de la arquitectura va atado a que es un arquitecto que igual esté en el lado de la programación, de la integración. Obviamente tiene una experticia mucho mayor en tema de herramientas, lenguajes de programación y N cosas más, ¿verdad? De preparación, pero eso no implica que no sea parte del equipo. Al contrario, es alguien que tiene que estar
liderando esos temas, y también es como su responsabilidad mayor a que todo funcione. Porque si algo de la arquitectura no funciona, es como decía Nico, o sea, se jalaron el tema de las bases del edificio y siempre van a tener ese problema. Y quitar esos problemas a veces salen más costosos, y de hecho, en realidad hay una regla que creo que dice, bueno, no sé si estará patentado o algo así, pero al menos en desarrollo de software, en la universidad siempre decíamos que cuando tú sacas un producto con baja calidad, mínimo necesita 4 veces más vas a gastar en lugar de haber hecho bien desde el inicio, por ejemplo. Entonces, mala tu universidad. Muchas empresas no lo hacen porque les representa un costo bastante alto. Eso es. Le doy el paso a Liz. Liz, estás en mute. ¿Estás muteada? Perdón. El rol, sí, gracias Sandra. El rol, más que el rol del arquitecto o tener el arquitecto, es importante que esté en sala, que esté con el equipo, con la célula, y que sí, aparte de tenga un montón de experiencia a nivel de desarrollo, a nivel de arquitectura, es para dar la visión global, holística de toda la organización, sobre todo cuando hablamos de organizaciones grandes que manejan muchas aplicaciones, bases de datos enormes y múltiples registros. Entonces, se hace importante, pero también esa responsabilidad se debe traspasar a su vez al equipo, al desarrollador. Sí, tenemos aquí un participante. Pero eso, parte de esa premisa. Y bueno, por supuesto, aprovechar las ceremonias. Yo parto de que el refinamiento debe ser sagrado, tanto el refinamiento funcional como un refinamiento técnico. Y no llenarnos de papeles, sino de soluciones, ideas, y que todos vayan aportando. Todo el equipo tiene que aportar, desarrolladores, backend, personal de SQL, del equipo, incluso no solo de negocios, sino también de cada una de las áreas. Entonces, entre todos vamos construyendo, y todos desde su diferente rol o su diferente perfil hace el papel de arquitecto, hace el papel de diseñar desde esa premisa de estructura, más allá de que un simple rol o un simple cargo como tal. ¿Qué opinas tú? Yo sé lo que opinas tú, Julio. No lo digas. Ah, vale. Todos sabemos lo que opina Julio. Sí, no, yo creo que... yo le pediría a Julio que opine al respecto, solo no se extienda demasiado. Bueno. Muchas gracias, compañero reformador. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué cara? Pero, ok. Yo lo que es que todo lo que han dicho es básicamente lo que pienso. Yo nunca he dicho que la arquitectura no sea importante, yo digo que el rol del arquitecto es el que está de más. Porque me parece bien que el software tenga una arquitectura. Ahora, ¿qué es arquitectura? ¿Quién lo hace? Si no hay un arquitecto, ¿quién lo hace? O sea, ¿quién es del...? El propio equipo. Ahora, es que esa es la diferencia, que una de las cosas que comentó Nico, que el propio equipo puede tomar ese rol. No necesariamente es una persona. Sí, eso es, pero que sí el software requiere a lo mejor una arquitectura. Ahora, yo pienso un poco más de que sea una arquitectura que vaya evolucionando con el propio producto. Porque puede ser que una arquitectura que definamos el día 1, puede ser que en el día 10 ya no nos sirva tanto, tenga que ser de alguna manera más extensible. Pero a mi parecer, el arquitecto como tal, el rol, a mí no me parece... Depende también del contexto, si evidentemente no todos los contextos son iguales. Lo que a mí, por ejemplo, el área de arquitectura que esté externa a un equipo, que esté definiendo las tecnologías, eso a mí tampoco me parece, porque cada producto da lo mismo la tecnología que tenga cada producto, por ejemplo, independiente que después converjan en una sola, sobre todo con las técnicas y frameworks que van apareciendo, que van apareciendo, como por dar un ejemplo, microservicios. Toda esa infraestructura incluso es agnóstica al tema de las tecnologías. Entonces, da lo mismo si en mi empresa tengo 10 células y cada célula trabaja con tecnología distinta, da lo mismo. Pero o sea, eso es un contexto, versus un contexto que tenga una empresa que a lo mejor trabaja con una sola tecnología porque tienen un servidor y es Windows, o sea, a lo mejor, o Linux, y tú querés trabajar con .NET, que no es compatible con Linux, claro, tenés un problema, entonces ahí alguien tiene que tomar una decisión. Puede ser, ese otro contexto.
Pero si nos vamos simplemente en conceptos y respecto a agilidad, por ejemplo, el rol de arquitecto no tiene sentido. Claro. En el sentido de que sea una sola persona. Okay. Eso sí también sería un buen tema, la compatibilidad de las plataformas, de las herramientas, justamente, las diferentes tecnologías. Sí. Dale, listo, te interrumpí. No, disculpa, claro. Nico, solo completando lo de Julio, que este daría para otro tema, para otro temario. En el cual participaría, la compatibilidad. Ya que lo estáis proponiendo. Lo que yo no... Lo puedo liderar. ¡Ah, muy bien! Le quitaría el puesto a Alexis. Creo que ahí... Adelante. Adelante. No, ahora, porque estamos grabando, pero después detrás de cámara... No tengo problema. Alexis ha removido a Liz del grupo. Yo solo soy un humilde servidor, nada más que eso. Atención, querida audiencia, ya estamos llegando a la hora de grabación, así que vamos a extendernos por lo menos unos 15 a 20 minutos más, así que vamos a devolver la tribuna a Nico para que continúe con lo que nos está exponiendo, y ahí Nico también ve programándote para ver qué tema de esta saga continúa también para la siguiente semana. Adelante, Nico, por favor. Bien, dos cositas. La primera, yo en un comienzo, no sé si a lo mejor se me entendió mal, pero yo nunca quise decir que la arquitectura no tuviera que ser parte del proyecto, ¿ok? Al contrario, la arquitectura es una parte esencial y es uno de los puntos incluso que vamos a ver más adelante. Pero sí, tal como dijo Julio, y por ahí también se entendió de Liz y de todos lo que estuvimos conversando, es que o quizás ahí es donde está el punto. ¿Tenemos a un arquitecto como rol realmente, únicamente para eso? ¿O digamos que la tarea de armar la arquitectura se hace en conjunto? Y ahí es donde yo creo que es el enfoque que tenemos que tener hoy. Insisto, como opinión personal, quizás alguien pueda opinar distinto y lo podemos llevar a discusión. Pero mi opinión al menos es que el tema de arquitectura, todos deberíamos saber de arquitectura. Por lo tanto, todos deberíamos ser capaces de saber cómo conectar un servicio con otro y de cómo está funcionando mi organización. Por lo tanto, todos también podemos ser partícipes en la toma de decisiones de qué solución podría ser mejor o qué cambio podríamos realizar, ¿ok? Pero en ningún momento sacar la arquitectura como tal. Eso no puede ser, porque la arquitectura de software es una parte esencial. Pero no creo que debería haber una sola persona, y por un hecho muy sencillo, por un mal que se da y que es muy constante, que la persona, el arquitecto de software casi se convierte en un semidios, donde todos tienen que hacer lo que él planteó. Entonces no hay una instancia en el que se pueda discutir de que X situación pueda hacerse de otra forma. ¿Y esto por qué? Por algo mismo que Liz de hecho lo comentó, y era que el arquitecto o la persona que ve arquitectura tiene que ser alguien que sepa del día a día del desarrollo. No puede ser alguien que no esté programando constantemente, que no sepan las nuevas tecnologías que se están utilizando, las nuevas metodologías que se están utilizando. Y tiene que saber, digámoslo así, por experiencia propia, cuáles son los problemas a distintas herramientas o soluciones que se implementan. Simplemente por eso. Liz, ¿quieres decir algo antes de continuar? ¿O quedó tu mano levantada? Perfecto, Nico. Quedó levantadita. Con esa autoridad con la que hablo, ¿quién va a estar en desacuerdo con solo que a Sandra le estáis pegando en su pasado, pero los arquitectos no sirven, ni Sandra, pero si yo fui arquitecto en el pasado. Le está pegando en el currículo, pero como ella dice que el papel aguanta todo. Bueno, esa es una de las cosas, y la otra es que quizás, como ya estamos en la hora, vamos a ver una presentación más, que es la última, que es para redondear, y la otra parte, que la tenía preparada para hoy, pero por tiempo mejor dejémosla para la siguiente sección, donde vamos a ver realmente porque Alexis lo dice, el reformador. Cuáles son estas prácticas, ¿ok? No, y también porque sería muy extenso verlas todas, y no sería quizás muy bueno dejarlas truncadas en la mitad, ¿les parece? Obvio, y como Nico también es reformador, obvio que va a estar de acuerdo con Alexis. Muy bien, compañero reformador, estamos alineados. Tauro Galaxy, adelante, por favor. Entonces, y Worship. Sí, tienes que hacer el enneagrama para ver cuál es tu mayor personalidad ahí. Ya, lo voy a hacer, sí, quedo pendiente. Pero Julio me lo compartió. Muy bien. Entonces, perdón.
Entonces, el objetivo de las buenas prácticas en el desarrollo de software son facilitar tanto la mantenibilidad como la escalabilidad, ¿ok? Facilitar, ojo, facilitar la mantenibilidad y escalabilidad. Quiere decir que no significa que siempre vaya a ser fácil escalar un sistema, pero si tenemos buenas prácticas desde la base, debería ser mucho más sencillo que si no las tuviéramos. ¿Se entiende? Quizás siempre va a haber una tarea dificultosa al momento de modificar algo en el sitio porque X objetivo cambió en la empresa, porque quizás algo no se previó desde el comienzo, algo hay que modificar en el sistema de software, pero la idea es que con las buenas prácticas aplicadas en el desarrollo de software, debería ser más fácil y más llevadero hacer la mantenibilidad. El 100% del software, podríamos decirlo así, y esto es con datos basados en nadie, solamente en mi opinión, pero pueden estar de acuerdo o no, el 100% del software necesita mantenibilidad. ¿Ok? El 100% del software necesita mantenibilidad. Veo ahí Julio que está poniéndose la risa. Y la mayoría del software hecho presenta problemas al momento de escalar. ¿Y eso es por qué? Por falta de buenas prácticas al momento del desarrollo de software. Quizás podría ser bueno discutir un momento de por qué es tan difícil, y quizás en eso podemos llenar unos 10 minutos, los últimos para cerrar, por qué es tan difícil llevar a cabo las buenas prácticas en el desarrollo de software. Porque ese es un tema que la verdad es que... ¿Sí? Sí, ahí, Nico, solo voy a dejar un post-it mental para tratarlo la próxima semana, porque tú justamente decías que hay veces que cuando no hay una buena arquitectura el software no puede avanzar. Entonces quiere decir que cuando hay algunos equipos que no pasan más allá del software, quiere decir que no tienen una buena arquitectura y no pueden seguir avanzando. Vamos a dejar eso por ahí para luego hablarlo como buena práctica para la siguiente sección. El lenguaje condicional. Están creando un curso de lenguaje condicional. Es decir, 10 veces arquitectura dentro del curso para que la gente crea que la arquitectura está bien. Eso, y va a estar auspiciado por Tauro Galaxy, por ATI y por... ¿quién más? Por Worthy. Muy bien. Vamos, Nico, adelante. Estamos en la recta final de este conversatorio. ¡Vamos! Así es. Facilitar entonces la mantenibilidad y la escalabilidad. Ahora, ¿por qué es difícil mantener o hacer mantenible o hacer escalable un sistema? ¿Por qué es difícil mantener buenas prácticas en un desarrollo? Y acá, como tengo una Scrum Master, ¿cierto? Y personas que ven como el software desde una perspectiva más administrativa, digámoslo así, no sé si es correcta la palabra, pero como que le toca más temas de decisión de qué hacer o cómo hacer, llevar a cabo un equipo, creo que es importante preguntarnos por qué es difícil en el software llevar buenas prácticas. A mí me ha pasado, y aquí abro el debate bien cortito, no quiero que nos extendamos en esto, bien cortito me pasó mucho que en empresas donde yo estaba, a veces realizar cosas que yo creía o que yo sabía o que había aprendido que eran buenas prácticas, no se podían realizar por el día a día. Porque necesitábamos generar una solución de hoy para mañana, y entonces hacerlo de la manera correcta, con buenas prácticas, requeriría al menos 2 o 3 días más para poder realizarlas. Muchas veces, y hoy quizás por ahí, si algún desarrollador me está escuchando muchas veces, teníamos que subir cambios simplemente por FTP. ¿Por qué? Porque no había un esquema organizado para poder hacer releases ordenadas, como hoy ya es mucho más común hacerlo. Ahí, Nico, para complementar justo lo que tú dices, eso sucede por un montón de cosas, incluso de cultura organizacional. Pero el tema técnico es que si tú necesitas, o sea, es algo que sucede, que tú ni siquiera has desarrollado, pero como tú decías, necesitan para mañana y tienes que hacer lo imposible, trasnocharte con el equipo para tener algo que te dijeron. Y sale, como tú dices, sale sin calidad, sin las pruebas necesarias, o la típica que sale solo con el camino feliz que se llama, que hacen los desarrolladores, pero a la larga eso igual le termina costando al cliente o a la empresa como tal, porque ahí entra en que como no sacaste con con todo el proceso de calidad que necesitabas, a la final vas a tener que hacer un mantenimiento. Y el mantenimiento a la larga
ya sacan el día de mañana, pero resulta que algo estuvo mal. Te puedes demorar un día, 2 días, 3 días, una semana, meses, años y sigues corrigiendo algo que por 2 días, por ponerle un ejemplo, que te demorabas en hacerlo bien, te hubieses ahorrado recursos. Entonces, pero eso es algo muy común cuando yo considero que las personas no comprenden que el hacerlo, entre comillas, a la pura y desorganizado, les va a costar más que hacerlo bien y esperar y hacerlo en el tiempo correcto. Y entonces eso es algo que sucede, pero es por eso. Es porque incluso muchas veces no tienen eh, como un histórico de decir, bueno, en recursos económicos, por ejemplo, que eso es lo que les sirve para hacer estos cambios, en mantenimiento, no sé, te costó $10,000 y si es que lo hubieses hecho bien, 5,000. O sea, para hacer esas mejoras, toca irse al detalle y hacer esas diferencias. ¿Cuánto me hubiese costado si lo hacía bien, en el tiempo correcto, con los recursos adecuados? ¿Y cuánto realmente me costó? Porque por tema de desorganización, cultura y demás, sacaste algo porque necesitabas, entre comillas, de la noche a la mañana. Incluso cuando sacas cosas de la noche a la mañana, hay un alto porcentaje que lo utilices o el cliente lo utilice por un cierto periodo de tiempo y ya nunca más vuelves a utilizar. Sí. Capaz que no era ni necesario. O sea, te pidió solo por pedir. Entonces hay muchas cosas detrás que analizar. ¿Qué fue eso? Julio. ¿Ese sonido? ¿Sabéis que a mí me genera que, o sea, me da la sensación que es más un efecto o un resultado de una mala gestión el tener que llegar a esa situación de tener que hacer algo de hoy para mañana. Entonces, porque si realmente hacemos algo que sea iterativo, incremental, con buenas prácticas y con la participación de quienes desarrollan y además, stakeholders, clientes, todos los participantes, no deberíamos llegar a esa situación de hacer esto para mañana. No debería ocurrir. Pero no, por eso creo que, a pesar de que ocurre, pero yo creo que es por el resultado de una mala gestión anterior. Esa es la sensación que a mí me da. O sea, de nuevo, sé que ocurre, porque yo he vivido esas situaciones, sé que ocurre, pero sé que ocurre porque anteriormente no hemos hecho los esfuerzos necesarios para poder gestionarlo de mejor manera. ¿Cachai? Entonces, tenéis que comértela nomás, y tenéis que hacerlo nomás. Pero sabéis que eso después va a tener un costo mucho más alto, el tener que mantenerlo, porque en rigor no estáis manteniendo, sino que o estáis quitando cosas que no hiciste bien, o estáis arreglando, o estáis definitivamente quitándolo todo y haciéndolo de nuevo. Pero yo creo que es el resultado de una mala gestión, el llegar a esa situación. Y con eso me despido. Adiós. Sí, de acuerdo. Por eso decía que va atado a un tema incluso cultural, porque, o sea, para poder hacer un cambio de estas cosas que sí pasan, necesitas justamente el análisis para decir esto es lo que ha pasado, pero, o sea, hay que ser realistas. En las empresas tradicionales, yo realmente no he visto como que se pongan a hacer lo que yo digo. O sea, cuánto nos está costando por no haberlo hecho correctamente y cuánto nos hubiese costado. O sea, yo creo que eso, realmente cuando recién empiezas un proceso de cambio, ahí es cuando dices necesito esto y te das cuenta. Sin embargo, lo siguen manteniendo o no se dan el tiempo, como decía Nico, como están en el día a día, entonces, ¿a qué le dedicas? Al día a día, a lo que tienen que hacer, porque igual la empresa va a seguir operando y no ven toda la parte de atrás. Entonces va a depender mucho del escenario y de muchas cosas, no solo de una, o sea, no es como que hay una fórmula o una receta para identificar, depende de varios factores. A menos que tengáis un arquitecto. Eso solucionaría todos los problemas. Ahora, escuchadas las opiniones de Julio y de Sandra, que estuvieron bien completas, le vamos a dar el paso a Liz para que también sume una reflexión. Hay que sacarle el jugo. Luego, Nico, tú haces la reflexión final y el cierre de tu primera parte. Y luego ahí yo... Es como un eclipse lunar, bueno, aparece cada año. Vamos, adelante Liz, por favor. Y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Minuto a minuto. No, sí, pues en definitiva, parte de la gestión organizacional, desde los gerentes,
hasta y ahí se desencadena todos los lineamientos, porque no es igual hacer algo de ya para allá. Incluso hay temas que son de estricto rigor por la ley, por lo menos en el rubro financiero, hay temas que son de estricto rigor y que son de ya para allá por ley, que te obligan a ajustar tus sistemas, a ajustar tus aplicaciones por un reglamento o una normativa. Pero siempre hay esa salvedad de, ok, ¿qué vamos a hacer? La agilidad no es rapidez, sino es foco y es calidad. Entonces hay que sopesar eso y un buen gerente, un buen estratega, tiene la capacidad de poder sopesar ambas cosas, que es lo que es la calidad versus la rapidez, o quizás someternos a demorar un mes más, 2 semanas más o un sprint más para entregar un producto de calidad y que más adelante en producción no me vaya a dar problemas. Buenísimo, muchas gracias, Liz. Ahora, Nico, por favor, haz un cierre de esta sección, da algún mensaje para dejar enganchada a la audiencia para la siguiente sesión, y luego con eso, ahí tomo yo la palabra para hacer el breve cierre, y con eso ya estamos terminando tu primera parte de la saga. Adelante, Nico. Muy bien, bueno, antes que todo, decirles que muchas gracias a los que dieron sus opiniones, ¿cierto? Los que plantearon su punto de vista. Es importante entender bien desde qué mirada se ve el desarrollo de software. Muchas veces los desarrolladores los vemos de una forma y los que están arriba, los que toman las decisiones, los que arman los equipos, los que gestionan los proyectos, lo ven de una manera distinta y no se empapan de cuáles son las sensaciones del programador al momento de tomar un proyecto. Y viceversa, a veces el programador está demasiado involucrado en sus tareas y le preocupa solamente sus necesidades, el sentirse bien, el programar a gusto, y no se preocupa realmente de la urgencia que puede tener o de la presión que pueden tener aquellos que están a cargo del proyecto y que al final tienen que responder al cliente. Vamos a seguir viendo estos temas. La próxima sesión vamos a ver directamente cuáles son esos consejos de buenas prácticas que queremos proponer en estas charlas, y la última sesión, la que vamos a dejar para tercera y última dentro de este bloque, vamos a hablar de todo lo contrario a las buenas prácticas, o más bien de cuáles son las excepciones a las buenas prácticas. Oye, el nuevo cómo se ha comido el canal, ¿ah? Ya está bien. apuntando a tercera. ¿Viste, Julio? Oye, deja que el CEO evalúe si es que vaya a participar en la tercera. Yo te dije, Julio. Revise el guión. Eso, yo te dije, Sí. Julio, que Nico iba a hacer una buena contratación. Ahora, querida audiencia, esperen cuando a Julio le toque presentar, que dijo que no quería hacer presentación. Yo lo voy a hacer en 5 minutos. Hola, esto es esto. Y chao. Deseo va a permitir que nadie opine. Así que, bueno, muchas gracias, Nico, por haber introducido este tema. Muchas gracias, Sandra, Julio, Liz, por haber participado activamente como panelistas. Sobre todo a Liz. Muchas gracias. Muchas gracias, querida audiencia en redes sociales, por habernos escuchado atentamente. Justamente como dijo Nico, aquí vimos de manera introductoria estos conceptos de mantenibilidad y escalabilidad, y Nico nos va a sorprender la siguiente sesión ya con técnicas, prácticas, herramientas, cosas tangibles de cómo podemos llevar esto a una muy buena realidad, y aprovechando acá que Nico y Julio están desarrollando actualmente un producto, así que nos van a compartir toda su experiencia en base a esto que son mantenibilidad, escalabilidad y muy buenas prácticas de software. Así que, queridos panelistas, vamos, despidámonos a nuestra audiencia. Muchas gracias. Chao, chao. ¡Adiós! Chao. Chao, chao. Gracias. Chao.